La verdad que Anne Ercel ha soltado sobre Kerem Bürsin es brutal. No se esperaba nada de esto, de verdad. Pensábamos que estaba todo más que claro, ¿no? Pero parece que hay capas y capas de salseo por ahí. Imagínense después de todo el rollo de Sencalcapimi, la pareja que nos robó el corazón, que si se separaron, que si volvieron, que si se dejaron de seguir en redes, lo típico de las parejas de famosos. Pues resulta que Ande ha salido hablando, y lo que ha dicho, uff. Ha dejado caer que la relación con Kerem no fue exactamente lo que todos creíamos. Para ser honestos, a mí me da la sensación de que ambos, especialmente Ande, han querido proyectar una imagen súper idílica de su relación. Ya saben, para mantener la magia para los fans, para que no se les cayera el castillo de naipes. Pero ahora, con esto que ha dicho Ande, se está desmoronando todo. Muchos dicen que Kerem era el que estaba más enamorado, el que quería llevar la relación más allá. Pero yo sospecho que Ande tenía sus dudas, o quizás simplemente no veía un futuro tan claro como nos vendieron. No sé, ella ha insinuado que la presión mediática fue muy fuerte, que la gente esperaba mucho de ellos como pareja, y que eso les afectó un montón. Y aquí viene lo gordo, ha dicho algo así como que Kerem Bürsin es un gran compañero de trabajo, pero sobre lo demás silencio sepulcral. O peor aún, una sonrisa que lo dice todo. O sea, ¿esto significa que a nivel romántico nunca estuvo tan fuerte como pensábamos? ¿Que todo fue un montaje para la prensa, para mantener viva la llama de ¿será que te amo? Piénsenlo bien. Ellos dos juntos en pantalla son una bomba. La química es innegable. Y eso se traslada a la vida real, o al menos, eso es lo que nos hicieron creer. Pero si Ande ahora dice que era más profesionalismo y menos pasión desbordada. Eso es un bombazo. Yo creo que lo que está pasando es que Ande se ha dado cuenta de que ella también tiene una carrera que cuidar. Y quizás, y esto es solo una opinión personal, las expectativas de una relación seria con Kerem no encajaban con sus planes a futuro. Quizás él sí quería casarse, tener hijos, el paquete completo, y ella pues no estaba lista, o simplemente no era con él. Y esto de que sea un gran compañero de trabajo, es una forma súper diplomática de decir, hasta luego, Lucas. Es como si estuviera diciendo, sí, trabajamos bien juntos, nos llevamos bien, pero de ahí a algo más, pues no tanto. Es un zasca, pero de los elegantes. A mí me da la impresión de que ambos han sido muy listos para gestionar su imagen pública. Han sabido jugar sus cartas. Y ahora que parece que la cosa se enfría, pues salen estas declaraciones que dejan a todos pensando. ¿Fue todo un gran amor o una estrategia de marketing muy bien llevada? La verdad, a mí me da mucha curiosidad saber qué opina Kerem de todo esto. Si se ha enterado de lo que ha dicho Ande, ¿cómo se sentirá? Porque si él creía que había algo más, esto le debe doler bastante. Y hablando de Kerem, ¿ustedes creen que él también sentía esa presión? ¿O él sí que estaba súper enamorado y se comió el cuento completo? Es que son tantas las preguntas que surgen con esto. Pero volviendo a Ande, su valentía al decir esto, aunque sea de forma sutil, es admirable. Rompe con el cliché de la actriz que se enamora de su coprotagonista y vive un cuento de hadas. Aquí parece que hubo más negociación y menos magia. ¿Ustedes qué pensáis? ¿Creéis que Ande Ercel y Kerem Bürsin fueron realmente pareja o solo un dúo perfecto para la pantalla?